que hemos tomado conciencia ayer que hemos superado la cifra del 1.000.000 de personas contagiadas de coronavirus en nuestro país. Vamos a rápidamente tomar contacto en Washington con el consejero médico de RPP, el doctor Elmer Huerta, que nos dará algunas explicaciones en torno al anuncio de esta cifra. Doctor Huerta, buenos días. Buenos días, Carlos. Buenos días, Fernando. Buenos días también a todos nuestros oyentes. Efectivamente, hemos llegado al 1.000.000 de casos. Este es un momento que debe mover a todos los peruanos y peruanas a la reflexión, Fernando. No es casualidad. Mira que de los 16 países del mundo que han llegado al 1.000.000 de casos, Perú es el número 16 en este momento, 5 son de América Latina: Argentina, Colombia, México, Perú y Brasil. Eso no es casualidad, eso significa que nuestra región está siendo gravemente azotada por esta pandemia. El otro país de América, que no es de América Latina, es Estados Unidos, que obviamente tiene el mayor número de casos en la región. Entonces, yo creo que es importante, Fernando, Carlos, discutir el contexto en el que está sucediendo este hito, llegar al 1.000.000 de casos. Tenemos todavía en el Perú una epidemia que está activa. No hemos controlado la epidemia, Fernando. Todavía tenemos, ayer creo que 45 fallecimientos, nunca hemos llegado a 0, que sí llegó Europa y otros países que controlaron completamente su pandemia. La reactivación de casos está ocurriendo, pero hay algo curioso, de acuerdo a los datos que da el Ministerio de Salud, Fernando. La reactivación no está ocurriendo en las grandes ciudades como Lima, como Trujillo, Arequipa, sino está ocurriendo en zonas menos pobladas que no fueron tan castigadas durante la primera hora. Allí se está reactivando la enfermedad y eso merece obviamente una observación muy especial. Y también nos está llegando este 1.000.000 de casos, Fernando, y eso lo saben ustedes mucho más en ampliación, en un país que está severamente convulsionado, políticamente dividido, en el que no hay acuerdos todavía como sociedad, como grupo. Además, no tenemos una vacuna todavía en el panorama, tenemos una población que está sufriendo de una grave fatiga pandémica al comienzo del verano, al comienzo de las fiestas de Navidad, en la que se prevén que los contagios van a aumentar. Entonces, en resumen, Fernando, Carlos, este 1.000.000 de casos nos llega en un momento muy, muy especial de nuestro país que merece mucha atención en el planeamiento de qué es lo que va a pasar por delante. Doctor, Huerta, sí, adelante, Carlos, adelante. Doctor, ¿en qué medida en las últimas disposiciones del gobierno con respecto al aspecto sanitario y de la prevención pueden tener efecto tomando en cuenta el contexto en el que estamos, justamente en una etapa en la cual, estamos en temporada de fin de año, hay muchas aglomeraciones, hay gente que va y no respeta el distanciamiento social, que no toma en cuenta el aspecto de la responsabilidad? Pero ante todo esto, ¿en qué medida puede tener influencia esta serie de medidas del gobierno? Van a tener influencia, no hay duda, pero me parece que va a ser una influencia muy pasajera. Por ejemplo, decir, hasta el 4 de enero no hay playas, y a partir del 4, ¿qué? Si este es el verano mismo, empieza recién el verano, ¿verdad? Ese es un asunto. 40% de aforo en ciertos centros comerciales en el país va a tener un efecto inmediato, pero al mismo tiempo, ¿cómo podemos regular el aforo en sitios que son mucho más concurridos, populares, como los grandes centros comerciales al aire libre o en avenidas como en Mesa Redonda, por ejemplo? Entonces yo creo que es difícil, no es fácil, ningún país lo ha hecho, esto no quiero exculpar a nadie, Fernando, Carlos, pero todos los países del mundo están lidiando con lo mismo, tratar de encontrar el camino correcto para que sus políticas públicas, se enganchen con la educación del público. Y además, doctor, otro aspecto que falta. Tomar en cuenta lo que está pasando en el Perú, por ejemplo, protestas, cantidad de gente que se concentra en las carreteras. Hemos tratado más temprano el tema de las colas en las agencias bancarias. Es una situación, pero muy complicada, ¿no? Exactamente, Carlos. Entonces, yo creo que es que las políticas públicas, las políticas de salud pública tienen que engarzarse, como dije hace un momento, con lo que es la educación del público. Y allí es donde vemos que el público, y como lo decimos siempre, yo estoy seguro que los oyentes de RPP Noticias, que escuchan los mensajes constantemente, que están atentos, se comportan bien, usan su mascarilla, saben a dónde van a ir, etcétera, se cuidan. Pero
Fíjate lo que nos traen las imágenes que vemos de todo el Perú. Hay miles de personas, millones de personas que no están en la onda de la prevención. Usan la mascarilla en el cuello, se juntan muy juntas ellas hombro a hombro en los lugares. Es decir, es como que el mensaje no ha sido adecuadamente llevado a la población, no ha sido segmentado por grupos como debería ser, porque los mensajes, y esto lo saben todos los que hacen comunicaciones, y esto lo saben muy bien las con grandes compañías de comerciales, las de gaseosa, las de cigarrillos, etcétera, ellos jamás dan un solo mensaje, Fernando, Carlos, ellos nunca te dan, ellos segmentan a su mercado y dicen, este comercial va a ser para este grupo, este es para hombres, este es para mujeres, este es para adolescentes. No vemos ese tipo de mensajes segmentados en nuestro país para la educación. Doctor Huerta, usted nos ha dicho que el Perú forma parte del dudoso grupo de 16 países del mundo que tienen más de 1 millón de casos identificados. Sin embargo, los 15 que están antes que nosotros tienen mucha más población, incluso los 4 latinoamericanos que usted ha mencionado, Argentina, Brasil, Colombia y México, en algunos casos varias veces más que nuestra población. ¿Qué hay de específico en el Perú para que, siendo entre los 16 el país que menos población tiene, haya llegado a esa cifra tan alta? Por lo demás, hago notar que entre los 15 que tienen más casos de contagiados que nosotros y más población, hay por lo menos 3 que tienen mucho menos muertos, entre ellos Turquía, que tiene 3 veces nuestra población, Alemania, casi 3 veces, e incluso Polonia. A ver, muy buena pregunta. Pones en el tapete un asunto que yo creo que es importante discutir y que cuando se discute tiene 2 caras, Fernando. Uno es el ubicar, por ejemplo, 1 millón de casos. Obviamente, es 1 millón en bruto, es un número. Pero si lo vas a corregir, como se dice, a 1 millón de pobladores, vas a tener una situación diferente. Y ahí es donde viene esta, digamos, dualidad de pensamiento. Hay algunos que dicen, por ejemplo, el Perú. Con el 1 millón de casos que ha alcanzado el Perú, si lo corregimos por 1 millón de habitantes, estamos en el número 45 en el mundo. Porque tenemos 30.145 casos nuevos diagnosticados por 1 millón de habitantes. El número 1 en el mundo es Estados Unidos con 56.000 casos diagnosticados por cada 1 millón de habitantes. Eso, ¿en qué puede ayudar o no a la población? En que la gente dice, bueno, tenemos 1 millón de casos y la gente puede agarrar conciencia y decir, tenemos que cambiar esto. Pero cuando le dices, estamos en el lugar 45 por millón, dice, entonces no es tan grave, hay otros peor. Eso puede relajar también el mensaje. Entonces, eso es con relación a casos nuevos, lo que estamos comentando. Hemos llegado a 1 millón de casos en el Perú. Pero también pregunta sobre mortalidad, ya ese es otro aspecto, porque lo que es incidencia, la aparición de casos nuevos, tiene factores determinados, la parte educativa, la parte de política pública, la parte de pruebas, etcétera. La parte de mortalidad es diferente. La parte de mortalidad, Fernando, lo que nos revela nuestra alta mortalidad es la precariedad del sistema de salud, por un lado, que no se da abasto para atender a tantos casos. Número 2, como ya se ha demostrado con estudios científicos hechos por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, que la gente llega tarde, la gente se confía en su casa tomando su hidroxicloroquina, su ivermectina, no sabe cómo manejar lo del oxígeno y cuando llega al hospital ya es tarde, llega para morir. Entonces, mortalidad es un asunto diferente de lo que es la incidencia que tiene sus propios factores. Muy bien, doctor. Muchas gracias, por supuesto, por sus recomendaciones, su aporte, como siempre, como todos los días en RPP, y estaremos a la expectativa. Y también, por supuesto, cómo evoluciona esto de el proceso de cierre de contratos para la vacuna contra la COVID-19, que esperamos sea muy pronto. Gracias, doctor. Gracias, Carlos. Fernando, solamente recordarle a nuestros oyentes que tienen que aprender a manejar 4 elementos principales todos los días, que es lo que están saliendo de la casa hoy día. ¿A dónde estoy yendo? ¿A un espacio cerrado sin ventilación? ¿A un espacio cerrado con ventilación? ¿Estoy yendo a un espacio al aire libre? ¿Con cuánta gente me voy a cruzar hoy día? Esa gente con la que me voy a cruzar usa mascarillas, yo mismo la estoy llevando bien, y el tiempo que me voy a quedar en esos espacios tiene que ser el mínimo posible. Los espacio, gente, tiempo y mascarilla son los 4 elementos que debemos aprender a modular y a manejar, Fernando, Carlos, todo este año que viene, el 21, y quizás hasta el 2022. Muy bien, doctor. Muchas gracias. Como siempre. Gracias.
Pausa, Fernando, y regresamos en Ampliación de Noticias por RPP, La Voz del Perú.